El departamento de Nariño sigue a la expectativa sobre la respuesta de los ministerios de Transporte y Hacienda, que hasta la fecha no entrega los avales fiscales para los proyectos de infraestructura estratégicos para el suroccidente del país, en especial las iniciativas que puedan tener inicio entre el Estanquillo y la ciudad de Popayán. Yo me temo en que no vamos a ver nada en estos 4 años en ninguno de los proyectos viales estratégicos para la región. Pasto, Popayán, Pasto, Ipiales y la terminación de la variante San Francisco-Mocoa. Yo no soy opositor de esos proyectos. Claro que como nariñense reclamo que esos proyectos se ejecuten. Nariño y el suroccidente no pueden seguir desconectados y es mi tarea como representante a la Cámara decirle al departamento el estado real de cada uno de esos proyectos para que no nos dejemos engañar, no nos dejemos llevar por las mentiras y por las narrativas del gobierno nacional que nos quiere mostrar cosas completamente diferentes. Los proyectos en qué estado de avance y gestión se encuentran. El primero en análisis, Timbío, el Estanquillo. ¿En qué estamos? Estanquillo, Popayán. La ministra saliente María Constanza García colgó unos prepliegos y dice que ya se abrió la licitación, cuando no tiene todavía aval fiscal. Cuando el pasado 21 de enero el Ministerio de Hacienda le acaba de decir nuevamente a la ANI que no le da el aval a las condiciones de no objeción, a las obligaciones contingentes, al estudio de riesgos, cuando el Departamento Nacional de Planeación ni siquiera ha dado el aval para establecer y viabilizar que la APP puede ser el mecanismo para la ejecución de este proyecto. Entonces, hay unos prepliegos sujetos a una serie de observaciones de unos posibles interesados, pero no hay licitación, no hay aval fiscal, no hay avales de las distintas instancias del gobierno a este proyecto y ya nos quedan 18 meses. El proyecto El Estanquillo Pasto. El gobierno el año pasado nos respondió en septiembre que se contratarían 2 consultorías para llevar ese tramo a fase 3 en sus estudios y diseños y saber realmente cuánto cuesta, más o menos 6.5 billones de pesos se dijo. Una de esas consultorías que se colgó al poco tiempo tuvo que revocarse porque no tiene disponibilidad presupuestal. Certificado eso por el mismo Ministerio de Transporte, no nos estamos inventando nada. Y hace pocos días la ministra de Transporte nos certifica que este año se contratará una consultoría, entonces se pasa de 2 muy seguramente a una, que se entregará en 18 meses y cuando ni siquiera se ha contratado, cuando se cumplan esos 18 meses ya se habrá acabado este gobierno, entonces del tramo Pasto-Estanquillo ni siquiera estudios y diseños fase 3 cuando el gobierno se había comprometido también a contratar la obra y a dejar asignados los recursos. Proyecto Pasto-Catambuco. Hoy en el contrato de concesión solamente está unas actividades preliminares para definir trazado de los 5.2 kilómetros y consultar el trámite ambiental. Pero en el contrato de concesión no están los estudios y diseños fase 3 y mucho menos está la construcción de ese tramo, la construcción y la operación de ese tramo Pasto-Catambuco. Entonces, tampoco tenemos nada, unas actividades preliminares que realmente no dan ninguna certeza sobre la suerte positiva de ese proyecto. Proyecto San Juan y Ipiales en el sur de Nariño. San Juan y Ipiales no hay nada, ni siquiera actividades preliminares, un tramo totalmente desafectado del contrato de concesión y ni la más mínima intención de volverlo a incluir. Y San Francisco-Mocoa, se vienen ejecutando contratos suscritos desde el año 2021, a paso lento porque se ejecutan de acuerdo con el cupo presupuestal que se asignó para vigencias futuras que se comprometieron hasta el 2030. Este gobierno se comprometió a acelerar esas vigencias del 2030 al 2027 para tener mayor cupo anual y avanzar mucho más en ejecución. Y a colocarle nuevos recursos que nos permitan financiar 15 kilómetros del tramo que hoy no están financiados y que no tienen plata. Entonces, ese es el estado real, ¿sí?, de los proyectos viales para el suroccidente. No ha pasado nada y me temo que no vaya a pasar nada. Ojalá no sea así. Proyecto San Francisco-Mocoa en el departamento del Putumayo. Se vienen ejecutando contratos suscritos desde el año 2021 a paso lento porque se ejecutan de acuerdo con el cupo presupuestal que se asignó para vigencias futuras que se comprometieron hasta el 2030. Este gobierno se comprometió a acelerar esas vigencias del 2030 al 2027 para tener mayor cupo anual y avanzar mucho más en ejecución. Y a colocarle nuevos recursos que nos permitan financiar 15 kilómetros del tramo que hoy no están financiados y que no tienen plata. Entonces, ese es el estado real,
¿sí?, de los proyectos viales para el suroccidente. No ha pasado nada y me temo que no vaya a pasar nada. Ojalá no sea así. La próxima semana, el alcalde de Pasto convocó a la bancada parlamentaria de Nariño para un encuentro con los ministerios de Hacienda y Transporte y así determinar el futuro de la doble calzada entre la capital y Catambuco. Esta semana se confirmó también desde el departamento del Putumayo que las obras en sus dos frentes en el proyecto San Francisco-Mocoa fue suspendido por falta de recursos. El gobierno nacional no gira a los contratistas desde el año pasado.